¿Alguna vez te has detenido a pensar qué es lo que sostiene a un ser humano cuando todo a su alrededor se derrumba? ¿O te has preguntado por qué, mientras algunos se quiebran ante la desgracia, otros parecen caminar sobre el fuego sin quemarse? La respuesta quizás no esté en la fuerza física, ni en la inteligencia, sino en una convicción invisible capaz de transformar la realidad misma. Hoy quiero compartirte una historia que ocurrió en las tierras áridas del norte, un relato que se ha pasado de boca en boca entre los rancheros y campesinos de la región y que nos demuestra que, incluso en el silencio más profundo de la desesperación, existe una puerta que solo se abre con una llave llamada fe. Esta es la historia de Julián, un hombre sencillo cuya confianza desafió la lógica y salvó a todo un pueblo de desaparecer bajo el polvo. Si alguna vez has dudado, o si sientes que atraviesas tu propio desierto personal, te invito a escuchar este relato hasta el final, porque lo que vas a oír podría cambiar tu forma de ver tus propias tormentas. En una región olvidada por las lluvias y castigada por el sol, se encontraba la ranchería de San Isidro. Era un lugar donde la tierra tenía el color del óxido y el viento soplaba caliente, levantando remolinos de polvo que se colaban hasta en los pensamientos de sus habitantes. La vida en San Isidro giraba en torno a una sola cosa, la supervivencia. 30 familias vivían allí, aferradas a la esperanza de que el cielo se apiadara de sus cultivos de frijol y maíz, pero sobre todo, dependían de la noria vieja, un pozo profundo cavado hacía generaciones en el centro del pueblo. Aquella noria era el corazón palpitante de la comunidad. Cada madrugada, antes de que el sol despuntara, se escuchaba el rechinido de las cadenas y las poleas, mientras los hombres y mujeres hacían fila con sus cubetas de lámina, esperando su turno para sacar el agua que mantendría vivos a sus animales y a sus familias. Entre todos aquellos rancheros vivía Julián, un hombre de rostro curtido por el sol y manos callosas, que trabajaba la tierra con la misma dureza que sus vecinos, pero con una actitud muy diferente. Vivía con su esposa Elena y su pequeño hijo Mateo en una casa de adobe humilde, pero siempre limpia. Mientras los demás hombres del pueblo, como Ramiro o Don Chema, pasaban las tardes quejándose del clima, maldiciendo la mala suerte y mirando con rencor al cielo, Julián y su familia operaban bajo una ley distinta, la ley de la gratitud. No importaba si la cosecha había sido escasa o si el cansancio le quebraba los huesos, al final del día, en la casa de Julián siempre se escuchaba una oración de agradecimiento. Daban gracias por el aire que respiraban, por el techo que los cubría y por cada gota de agua que la noria les regalaba. Lo que nadie en el pueblo sabía era que esa fe silenciosa estaba a punto de ser probada con fuego, y que el destino de todos dependería de la resistencia de un solo hombre. La rutina de Julián tenía un secreto. Cada noche, cuando el pueblo dormía y solo se escuchaban los aullidos lejanos de los coyotes, él caminaba hacia las afueras de la ranchería hasta llegar a un viejo árbol de mezquite que se alzaba solitario en medio del llano. Aquel árbol era un misterio en sí mismo, pues mientras todo alrededor era matorral seco, sus ramas siempre estaban verdes y frondosas. Allí, bajo ese testigo silencioso, Julián se arrodillaba en la tierra tibia y hablaba con Dios. No recitaba oraciones de memoria, hablaba como quien conversa con un amigo. Padre, decía con voz suave, gracias porque hoy no nos faltó el sustento. Gracias por la fuerza en mis brazos y la salud de mi hijo. Pero también te pido por mis vecinos. Sus corazones se han vuelto duros como las piedras de este llano, no entienden que todo viene de ti. Ten misericordia de ellos, Señor, y enséñales el camino antes de que sea tarde. Fue en esas noches de soledad donde Julián comenzó a presenciar algo extraordinario. 3 veces al año, coincidiendo con el cambio de estación, un majestuoso caballo blanco, salvaje y libre, cruzaba el horizonte. No era un animal de corral, tenía un porte regio, una musculatura imponente y una mirada que parecía humana. Julián lo observaba maravillado, sintiendo que aquel animal no era una simple bestia del campo, sino una señal que aún no lograba descifrar. Con el paso del tiempo, la diferencia entre la parcela de Julián y la de los demás se hizo imposible de ignorar. Mientras los surcos de Ramiro y los otros vecinos se llenaban de plagas y el maíz crecía raquítico y amarillo, la tierra de Julián florecía. Sus plantas eran altas y verdes, sus animales estaban fuertes y su familia nunca enfermaba. Esto despertó la envidia en el pueblo. Una mañana, en la fila de la noria, la tensión estalló. Ramiro,
un hombre amargado que siempre buscaba a quien culpar de sus desgracias, alzó la voz al ver llegar a Julián. «Miren nada más», gritó con sorna. «Ahí viene el santo de San Isidro, el que cree que rezando se ablanda la tierra. Dinos, Julián, ¿qué truco usas? Te robas el agua por la noche, ¿verdad? Porque no es normal que tu maíz crezca mientras el nuestro se muere». Julián, con la calma de quien tiene la conciencia tranquila, ató su cubeta a la cuerda y respondió con serenidad: «No hay truco, Ramiro. Solo gratitud. La tierra siente cuando la trabajas con odio y cuando la trabajas con fe. Agradece lo poco y recibirás mucho». Las risas de los demás hombres resonaron en la plaza. «Palabrerías», exclamó don Chema escupiendo al suelo. «El agua sale porque cavamos el pozo, no porque nadie nos la regale desde las nubes. Aquí se come con sudor, no con oraciones». Julián no discutió. Sabía que el orgullo es una venda que solo se cae con el dolor. Tomó su agua y se marchó, sintiendo la mirada pesada de sus vecinos en la espalda. Esa noche, Julián fue a su lugar secreto bajo el mezquite con el corazón oprimido. Se postró y lloró: «Señor, mi gente está ciega. Se burlan de ti y confían solo en sus propias fuerzas, que son tan pequeñas. Por favor, no los castigues, ábreles los ojos». De pronto, el viento dejó de soplar y un silencio absoluto cubrió el llano. Una luz que no venía de la luna iluminó el árbol y, ante Julián, se manifestó una figura que irradiaba una paz sobrecogedora. Era un mensajero celestial. Julián, temblando, escuchó una voz que resonó en su interior: «No temas, hombre de fe. Tus palabras han sido escuchadas. Se acerca una prueba terrible para San Isidro. Una sequía como ninguna otra secará la tierra y endurecerá aún más los corazones. La noria vieja dejará de dar agua. Será el fin de la soberbia de tu pueblo. Pero tú no temerás, por tu fidelidad, tu casa será sostenida. Adviérteles. Diles que se preparen y se vuelvan a Dios». Julián corrió al pueblo al amanecer y les gritó la advertencia: «Viene una gran sequía. Guarden agua, racionen la comida y pidan perdón», pero solo recibió burlas y pedradas. Lo llamaron loco y agorero del desastre. Sin embargo, la profecía se cumplió. El cielo se cerró como una bóveda de plomo. Los días pasaron y el sol se volvió un verdugo implacable. La noria comenzó a bajar de nivel, primero salió lodo, luego arena, y finalmente solo se escuchó el eco seco de las cubetas golpeando el fondo. El pánico se apoderó de San Isidro. Los animales morían de sed y los cultivos se convirtieron en polvo. La gente, desesperada y furiosa, fue a casa de Julián culpándolo de la desgracia. «Tú nos maldijiste», gritaban con los ojos inyectados de rabia. «Tú y tus oraciones trajeron esto. Danos de tu agua o quemaremos tu casa». Julián, lejos de responder con violencia, salió con sus reservas y las repartió entre ellos. «Beban», dijo con tristeza. «No es mi maldición, es la prueba que les anuncié». Pero aún así, tomaron el agua sin agradecer y siguieron murmurando. Esa noche, Julián regresó al mezquite, agotado y sin nada más que ofrecer. «Señor, he dado todo y siguen ciegos. ¿Qué más puedo hacer?». Entonces, el mensajero apareció por segunda vez. «Julián, la prueba termina hoy. Mañana al atardecer, el caballo blanco que has visto pasará de nuevo. Caerá en la quebrada del Coyote, un barranco profundo al norte. Deberás ir y ayudarlo. Cuando lo encuentres, él te hablará con voz humana, porque yo pondré palabras en su boca. Haz lo que él diga y salvarás a tu pueblo». Al día siguiente, la situación era insostenible, la muerte rondaba cada casa. Julián esperó y, al caer la tarde, vio al caballo blanco trotar con dificultad, buscando agua, desorientado, hasta que resbaló y cayó en el barranco con un relincho aterrador. Julián corrió hacia la quebrada y, al asomarse, vio al animal atrapado entre las rocas, herido. Entonces sucedió lo imposible. El caballo alzó la cabeza y, con una voz profunda y clara, dijo: «Hombre, ayúdame. Si me sacas de aquí, yo los guiaré a un valle donde el agua nunca se acaba». Julián, impactado, corrió al pueblo y reunió a todos con una fuerza que no era suya. «Es la señal», gritó.
El caballo blanco ha caído y Dios dice que si lo salvamos, Él nos salvará a nosotros. La desesperación hace que la gente crea en lo increíble, así que todos, hombres, mujeres y niños, fueron al barranco. Con cuerdas y palos trabajaron juntos por primera vez en años, uniendo fuerzas para sacar a la bestia. Cuando lograron subirlo, el caballo se sacudió y miró hacia el norte. Julián se paró frente a su pueblo y dijo: tomen lo que puedan cargar. Sigan a este caballo, es nuestra única esperanza. Algunos dudaron, pero al ver al animal caminar con decisión, comenzaron a seguirlo. La caravana de familias caminó durante días a través del desierto, guiados por el caballo blanco. El sol quemaba y las fuerzas flaqueaban. Cuando parecía que no podrían dar un paso más, el caballo se detuvo en la cima de una loma y relinchó con fuerza. Julián y los demás subieron a duras penas y, al llegar a la cima, cayeron de rodillas llorando. Frente a ellos, oculto entre las montañas, se extendía un valle verde, exuberante, con un río cristalino que corría libre y árboles frutales por todas partes. Era un paraíso escondido. Ese día, el orgullo de Ramiro, de Don Chema y de todo el pueblo se rompió. Comprendieron que no habían sobrevivido por sus fuerzas, sino por la fe de un solo hombre que nunca dejó de creer. Bajaron al valle, bebieron del río y fundaron un nuevo pueblo, donde la primera ley fue la gratitud. Aprendieron que, a veces, Dios permite que se sequen nuestros pozos para obligarnos a caminar hacia ríos más abundantes. La historia de Julián nos recuerda que, cuando todo parece perdido y el desierto es inmenso, no debemos mirar al suelo con resignación, sino al cielo con esperanza, porque siempre hay un camino trazado para aquellos que se atreven a creer. Gracias por haberme acompañado en este relato. Si esta historia tocó alguna fibra en tu interior, te invito a que sigas explorando más narraciones como esta. No te vayas sin ver el siguiente video que aparece en tu pantalla, donde descubrirás otro relato asombroso que alimentará tu espíritu. Hasta la próxima.